Estamos en Simferópol, capital de Crimea, en el día del referéndum. Estamos al lado del Parlamento. Como veis, hay bastantes medidas de seguridad de cosacos, voluntarios cosacos, aunque bueno, nada del otro mundo. Hay también tropas paramilitares, algunos con directamente militares, y moteros rusos, los fantasmas de Domodedo, pone. El día está siendo tranquilo, como veis ha salido el sol, la lluvia ha parado y bueno, todo parece que transcurre con normalidad. Ahora iré a un colegio electoral a ver qué tal, por lo que dicen por ahora, tranquilidad. Y bueno, datos estadísticos. Recordemos que están llamados a las urnas unos 1.400.000 habitantes aproximadamente, y tienen para elegir entre dos opciones. La primera opción es integrarse en la Federación Rusa como un sujeto más de dicha federación, o sea, es decir, entrar a formar parte de Rusia. O la otra opción es seguir dentro de... Mira, empieza un piquete de algo. O la otra opción es entrar a formar parte, o sea, seguir formando parte de Ucrania, pero volviendo a la Constitución de 1992, en la que Crimea tenía más autonomía dentro de Ucrania. Entonces, estas son las dos opciones que votan. Hoy todo indica que la opción mayoritaria va a ser la opción rusa, la opción de integrarse en Rusia. Entonces nadie lo duda realmente. La única duda que me queda es si Putin después lo aceptará. Vamos a echar un vistazo a ver qué están haciendo ahí esta gente. Здесь устава. Здесь вот это вот. Куда перейти? Так, вот эти правильно стоят. Что это такое? А? Что это такое? Это тезы из международных правовых актов, которые подтверждают легитимность проведения референдума в Крыму. То есть подтверждение права на самоопределение. Estas son las tesis de las Naciones Unidas que digamos que formalizan o dan legalidad a que Crimea sea un estado independiente. Ahí están en inglés, aquí están en ruso. Pues como podéis ver, aquí acciones hay todas del mundo. Esta es una acción preparada, pues eso, con las tesis de por qué pueden ser un estado. Bueno, pues como veis, tranquilidad por ahora, por lo menos en Simferópol. En las otras ciudades que yo sepa también hay tranquilidad absoluta. La gente va votando y bueno, luego grabo otro vídeo más.